eres el único del Huayno Correquinto que has viajado no solamente a Estados Unidos, sino a Europa. Cuéntame, en resumidas, esa experiencia en el viejo mundo y Estados Unidos. Uy, los viajes han sido un poco aterradores Son como 10 horas de viaje, en el avión, ¿no? Claro. porque como tú sabes, aquí en Perú, pues el vuelo más largo es pues 1 hora y media, ¿no? Máximo. Máximo, ¿no? Pero yo creo que cuando comenzamos a viajar de Lima hasta Panamá, Wow. son 4 horas de viaje. Y imagínese, don Julián, que uno no está acostumbrado a viajar a tantas turbulencias y muchas Ya me cosas. imagino, ya. Y luego de Panamá viajar a Francofort, de Francofort hasta Milano. Ah, Yo creo que para nosotros ha sido una historia inmensa, que en primera vez en nuestra vida hemos conocido pues el avión que transporta a los 500 pasajeros. Oh, madre, ¿qué tal? Y la verdad, Locura, una son locura. son tantas historias que tuvimos en el vuelo y también todo el trajín de todo el concierto. Y gracias, agradecer también a todos los peruanos que residen allá en Italia. Yo creo que siempre nos han respaldado en cada concierto que tuvimos allá. Estoy muy agradecido, de verdad, estoy muy agradecido, contento, feliz. Yo creo que hemos hecho una historia que la verdad que nunca lo pensaba, don Isaac, llegar. Esa es Sí, una gracia del Señor, de Dios, ¿no? Sí, don Julián, de verdad. Claro. Nunca lo hemos pensado llegar a otros países, mucho menos a otros continentes. Qué bueno, maestro. Te felicito por eso, porque has dejado bien en alto el requinto. Sí, porque don Julián, de hecho, satisfecho de ello, estamos muy contentos, felices. Como siempre, como un provinciano de mi tierra linda de Huancavelica, Paucará, Huachua, mi tierra linda, yo creo que muchos de mis paisanos están viendo, y un saludo muy importante, muy especial de todo corazón para toda la gente linda de Huachua, mi tierra querida, la gente de Nación Chopja, hermanos, para todos ustedes.